En el libro de los jueces, capítulo 7, se nos habla la historia de un hombre que tenía ciertos temores, pero Dios obró en él de gran manera. Este hombre fue Gedeón. Y Gedeón fue un hombre que fue llamado por Dios para ayudar a la liberación del pueblo de Israel en un tiempo cuando otros pueblos alrededor de Israel venían y se aprovechaban económicamente y de muchas maneras de ellos. Los madianitas eran un pueblo que venía ocasionalmente y se llevaba la comida y esclavizaba de cierta manera al pueblo de Israel. En medio de esa situación tan dolorosa y tan tremenda, Dios llama a este hombre Gedeón. Este hombre Gedeón tenía ciertas dudas en cuanto a si él era el hombre que Dios quería usar para esa labor. Pero Dios fue ayudándole a Gedeón a entender que no era en sus fuerzas, sino que era por medio del Espíritu de Dios. Y creo que Dios le ayudó a Gedeón a entender esto de muchas maneras. Aún cuando Gedeón se decidió a servirle a Dios y a ser el hombre que iba a liderar esta batalla para liberar al pueblo de Israel, aún así se juntó con él un gran número de hombres. Dios le dijo a Gedeón que era demasiado el número de personas y que no quería que fueran tantos porque podrían llegar a darse la gloria al número de personas y no al Dios que les daría la victoria. Así que el número fue quedando más reducido cada vez. Finalmente, Dios le dice a Gedeón que con ese grupo de personas, con ese ejército que está, solo aquellos que llegaran a las aguas y llevaran las aguas a su boca serían el número que iría con ellos. Ese número fue un número de 300 hombres, así que fue un número demasiado pequeño para enfrentarse a un ejército muy grande que había entre madianitas y amalecitas. Cuando estos 300 hombres llegaron al campamento, Dios le pidió a Gedeón que hiciera lo que él le decía. Y él se llenó de fuerza, se llenó de confianza, viendo que Dios estaba con él. Es impresionante esta historia porque solo un pequeño ejército de 300 pudo vencer a un ejército numeroso de casi 7.000 hombres, porque estaban de la mano de Dios y porque Dios era quien iba delante de ellos. Esta historia que nos relata un hecho de la vida real y un hecho histórico muy importante para el pueblo de Israel nos deja ver que las batallas realmente no se ganan por la fuerza, no se ganan por la inteligencia, no se ganan por la destreza en la guerra, sino se ganan cuando se va de la mano de Dios. De la misma manera dice en Zacarías 4, versículo 6, cuando Dios le dijo a Zorobabel, porque no es con ejército ni con tu espada, sino es por medio de mi espíritu que recibirás la victoria. Dios quiere darnos una victoria a cada uno de nosotros en nuestras vidas diarias. Enfrentamos guerras y batallas todos los días de nuestra vida. Y a veces nos sentimos débiles en nuestras propias fuerzas. A veces consideramos que no vamos a poder hacer algunas cosas porque tal vez vemos con menosprecio nuestra propia persona o las habilidades que tenemos. Quizá como Gedeón a veces dudamos de lo que podríamos hacer, pero de la misma manera como Dios usó a Gedeón y usó ese pequeño ejército para dar grandes victorias, lo puede hacer con nosotros y lo va a hacer con lo poco que tengamos. No es lo mucho que podamos hacer o no es las muchas capacidades que nosotros querramos poner a Dios, sino es confiar y poner nuestra confianza total en Él. Es disponernos para el Señor. Y si disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, el Señor podrá hacer cosas muy grandes y muy maravillosas por medio nuestro. No por nuestro esfuerzo, no por nuestra espada, ni por un numeroso ejército, sino porque Dios está con nosotros. Dios quiere estar contigo y quiere usarte de una manera para la gloria de Él y para poder impactar a otros. Solamente quiere que nos dejemos usar para su gloria.